¿verdad? Pero nos alegramos también de que nuestros hermanos... Me gustaría orar también, orar por Yalmar, también por Kevin, que ellos están en su trámite del tema de la documentación, del asilo político. No sé, Sergio, ¿qué tal está? Manolo, ¿has sabido algo más de él? ¿Sigue en planta? Muy bien, muy bien. Ok, pues me gustaría comenzar orando, ¿vale? Por esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por hacernos formar parte de esta familia, de tu familia, Señor. Oh Dios, queremos en esta hora orar por la vida de Yalmar, por la vida de Kevin, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos en ese proceso de documentación, Señor, que a veces se vuelve tedioso, Señor. Pero queremos que tú seas glorificado en ese asunto, en ese trámite, Señor. Ayúdalos con el tema del asilo político, que de cualquier manera ellos puedan conseguir regularizar su situación aquí en España, el país, el lugar donde tú les has traído, donde tú has permitido que vengan, Señor. Seguimos orando, Dios mío, también por la vida de Sergio, Señor, de este joven por el cual estamos clamando. Tú estás obrando en su vida, Señor, hasta poder ver, Dios mío, una recuperación total, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos también esta palabra delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra meta más alta, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a imitarte, Señor, a seguir tus pisadas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si me acompañas a Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 9, el mensaje de hoy trata sobre humildad, ¿vale? Y humildad, pues yo considero que la humildad es uno de los principales valores en la vida cristiana. Siempre Daniel dice, la humildad es una de esas virtudes y esas características que en el momento que uno la menciona acerca de sí mismo, ya se está yendo por la puerta, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido decir, hay que ver qué orgulloso me siento de lo humilde que soy. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque que lo diga otro de ti, pues bueno, que te alaben los labios del extraño, vale, pero que lo digas tú de ti mismo no tiene mucho sentido, ¿verdad? De verdad que humilde que soy, ¿no? No, eso no tiene mucha lógica. Pero yo sí considero que es uno de los principales valores en la vida cristiana. Cuando hablamos de valores es como de esas características esenciales, ¿no? Que deben regir nuestras vidas, que toda la palabra de Dios es importante, ¿cierto? Pero como esas cosas esenciales que tienen que guiar nuestra vida, nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque, mira, el propio Señor Jesús, en Mateo 11:29, no hace falta que lo busques, pero Jesús, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús podría haber dicho, aprended de mí muchas cosas, ¿vale? Podría haber dicho, aprended de mí cómo yo predico, aprended de mí cómo echo fuera demonios, aprended de mí cómo sano enfermos. Podría haber dicho un montón de cosas de las cuales es un referente, ¿verdad? Pero sin embargo, él dijo, aprended de mí y humilde de corazón. Y entonces vais a hallar descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, fijándonos en estas palabras de Jesús, tenemos que considerar que la humildad debe ser una de nuestras metas más altas. Ahora, para nosotros entender o apuntar bien a esta meta, necesitamos entender bien qué clase de humildad es esa de la cual nos está hablando la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, porque yo creo que también a veces hay una confusión de lo que es la definición de humildad. En Ecuador se usa mucho esta expresión, la humildad que nos enseña la palabra de Dios con simplemente falta de recursos. O sea, que yo tenga falta de recursos no significa que soy una persona humilde en mi carácter, porque yo puedo ser pobre y tener un orgullo como un castillo, ¿vale? Entonces, a veces en esa mezcla de definiciones podemos equivocarnos, ¿ok? Pero vamos a leer qué dice Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 9, y palabras de Pablo a los de la iglesia de Filipos, y está diciendo esto, mira, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien,
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hecho semejante en esa condición se humilló a sí mismo, hecho en esa condición se humilló a sí mismo. ¿Cuál es nuestra meta más alta? ¿Cuál es esa cima? ¿No? Se usa esta expresión, ¿no?, como llegar a la cima, ¿no? Cuando, por ejemplo, un empresario tiene mucho éxito, es que esta persona ha llegado a la cima, ¿no? En base a cuáles son sus metas, cuáles son sus aspiraciones. Pero claro, yo también, como hijo de Dios, como creyente, tengo que saber cuál es mi cima, cuál es mi meta más alta. Bueno, es importante y es bueno tener aspiraciones y metas en las diferentes áreas de la vida, personales, ¿verdad? Pero sobre todo esto tiene que estar como mis aspiraciones delante de Dios. ¿Qué es lo más alto a lo que yo estoy aspirando? ¿Cuál es la cima en la vida cristiana? ¿Dónde necesito yo poner mis ojos para llegar a esa meta que es la más alta para mí? Pues mira, te quiero comentar una historia, no, un testimonio real que me ocurrió a finales del 2021, y te la quiero contar porque es algo que me hizo pensar en esto, ¿vale? Finales de 2021, sabéis que estaba todavía el tema de la pandemia, el famoso pasaporte COVID y todo eso, y claro, para mí era obligatorio, estábamos en esa transición de todavía teníamos que viajar a Ecuador. Entonces era obligatorio. No, 2021, porque yo sí tenía que viajar a Ecuador. Ellas estaban aquí, pero yo sí tenía que viajar. Y para mí era obligatorio tener ese pasaporte para yo poder viajar a Ecuador. Entonces, bueno, era acercarse al centro de salud y tramitar todo eso. Pero, como sabéis, en ese tiempo había un montón de gente queriendo conseguir, porque en ese tiempo era también lo que se estaba hablando de que si no, no puedes entrar a un restaurante, que no puedes ir al centro comercial. Entonces estaba la gente como loca queriendo conseguir el pasaporte COVID para poder pues hacer su vida normal, para tener la nueva normalidad. ¿Y qué ocurrió? Que pues yo fui y me dijeron que espere en un sitio que todavía no estaban dando el pasaporte, y yo estaba allí prácticamente el primero, esperando, pero no había muy buena coordinación en el centro de salud. Y entonces también, por otro lado, le habían dicho a otras personas que esperen en otro lugar, ¿no? Para cortarte la historia, que cuando ya llega la enfermera, yo estoy esperando aquí, llega la enfermera a la consulta y yo era el primero, pero es que le venía siguiendo una cola de gente que supuestamente también le habían dicho que espere. Entonces yo llegué y me puse, claro, venía toda esta avalancha de gente, y yo digo, entonces se van a meter todo delante de mí. Y le dije, mira, que yo estaba primero. ¿Y qué pasó? Que había un hombre que se vino para mí, me puso la cara aquí delante y me pegó un empujón y dice, ¿qué te crees tú? ¿Que te vas a meter aquí por toda la cara? O sea, se me subió la adrenalina porque ya hacía años que no tenía un tipo de confrontación así, de esa manera, ¿no? Como uno que te ponga la cara aquí, que te pegue un empujón. Y wow, y en ese momento pues me quedé, ¿no? Como que no sabía muy bien qué hacer. Al final me sorprendió cómo actué porque, bueno, tranquilo, ya está, no pasa nada. Porque, claro, él pensaba que yo me estaba intentando colar. Y yo estaba diciendo, toda esta gente se me va a colar, ¿me entiendes? Entonces había una mujer mayor ahí y todo eso. Pero curiosamente, aunque entraron todas estas personas delante de mí,
luego fue a mí, al primero que llamaron, para darme el pasaporte COVID. Estaba todo el mundo esperando ahí, David Pérez, sí, y me fui el primero con mi pasaporte COVID, ¿vale? No... Mira, una que me sorprendió la reacción que tuve, porque la verdad que no me puse lo nervioso que me hubiera puesto. Después también tuve un montón de pensamientos acerca de cómo debía haber actuado, ¿vale? A ver, pensamientos buenos y malos. Uno que se me cruzó es, a ver, pero David, somos cristianos, pero no somos tontos. Tú tenías que haberle dicho algo, tenías que haberle plantado cara, ¿no? Le tenías que, o sea, ¿no? Como, te tenía que haber salido el torre blanqueño. No. Entonces, ¿no? Como, bueno, señor, en situaciones así, ¿hasta qué punto uno tiene que mostrar esa mansedumbre y humildad? Y como, no me voy a poner a pelearme, pero como decirle, oye, y darle explicaciones, ¿vale? Eso se me pasó por la mente. Otra cosa que pensé es, bueno, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? ¿No? ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta situación? Otra, tendría que haberle predicado a ese hombre que me empujó y me puso la cara aquí. También pensé, ¿qué hubiese pasado si al intentar hablar con él se altera y me pega? O sea, ya no solo una intimidación, sino si me pega un puñetazo, ¿qué hago? ¿Le pongo la otra mejilla? ¿Cómo hubiese respondido? Seguramente, pensando también este hombre, pues en su mogollón que tendría, pero él pensaría que yo realmente sí iba de enterado, o sea, desde querer meterme antes que ellos, posiblemente sí. Me vino a la mente principios como Proverbios 15.1, donde dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Entonces, si yo hubiera intentado rebatirle, quizá lo hubiera empeorado. Entonces era mejor, no, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, y ahí quedó la cosa. No, luego, en la sala de espera para que me den el pasaporte, me siguió mirando de arriba abajo y yo iba con un, no me acuerdo, como un saco, ¿no? Con cremallera típico de Ecuador, de estos de lana y todo eso, con vicuñas y colorines y todo eso. Y entonces él, como iba con mascarilla, pensó que yo era ecuatoriano o latinoamericano. Y todavía me está diciendo, el indio ese que se quiere meter, pensando que yo era extranjero, imagínate. O sea, que él seguía ahí, ¿no? Ese día yo estaba meditando en algo. Y lo que estaba meditando es cómo se trae el reino de Dios a la tierra, ¿no? Yo estaba pensando en esto porque la Biblia habla mucho, Jesús habló mucho de establecer el reino de Dios, de arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado, de proclamar el reino de Dios. Y ¿cómo se trae eso a la tierra? ¿Cómo se establecen esos principios del reino de Dios en la tierra? Y un principio que yo pude ver en esta situación, pues Santiago 4.6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, ¿vale? En este caso yo sentí como que, bueno, esta persona al final, Señor, tú te has encargado de ella y me has dado gracia porque he sido el primero en llevarse el pasaporte COVID. No he tenido que estar ahí, ¿verdad? Entonces, mira, todas estas cosas pasaron por mi mente. Y esto te lo cuento no como que, bueno, pues esta es la respuesta, sino esto es una... Me hizo pensar acerca de la humildad, ¿vale? ¿Hasta dónde llega la humildad? ¿Qué significa? Los principios del reino de Dios. Y yo creo que el tema de la humildad, esto que despertó en mi mente, este es el principio que Pablo les estaba pidiendo que aplicasen a los filipenses en el texto que hemos leído, ¿vale? Les estaba pidiendo que tengan la misma actitud que hubo en Cristo, que se humilló a sí mismo y como consecuencia Dios lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo, ¿vale? Dije al principio que este mensaje se titula Bajar para llegar a la cima. Y quisiera que pensemos en la cima como esa meta más alta que tenemos en la vida cristiana. Nuestra meta, nuestra meta no es ser exaltados por Dios, ¿vale? Eso más bien es una promesa, que al que se humilla, Dios lo levanta, ¿vale? Eso es una consecuencia o una promesa para nuestras vidas. No es, yo, Señor, como yo quiero ser exaltado, me voy a tirar al suelo, me voy a revolcar para que tú me levantes, ¿no? No, este no es el enfoque. Pero nuestro objetivo mayor es ser transformados a la imagen de Jesús. Y de esta manera
nuestras vidas van a glorificar a Dios, van a darle gloria a Dios. Que yo me parezca más y más a Jesús. Entonces tomo como referencia Filipenses y Jesús, ¿qué hizo? Voluntariamente se humilló, ¿vale? Yo busqué algunas definiciones de humildad, de humilde, y encontré definiciones en el diccionario como bajeza, que no hace alarde de sus virtudes, una persona humilde, ¿no? Que no va por ahí de fanfarroneando. También una de las definiciones, haciendo referencia a lo que decía, una clase social inferior, ¿no? Que por eso a veces como confundimos, mira qué personas más humildes, ¿no? Pero estamos mezclando ahí términos, ¿no? Porque quizás lo queremos usar para decir que es una persona en una situación de pobreza, pero eso no significa que hay humildad en el corazón, ¿vale? También encontré persona que conoce sus limitaciones y debilidades y actúa en base a ello. Esas son definiciones de humildad. Pero ninguna de estas definiciones, entiendo yo, que aciertan a describir lo que Pablo está mencionando en la carta a los filipenses. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto que hemos leído de Filipenses vemos que Jesús renunció, se despojó y se humilló voluntariamente, ¿vale? Hizo todo esto voluntariamente. El ejemplo de humildad de Jesús tenía que ver con bajar un peldaño, ¿vale? O sea, Jesús básicamente estando aquí, voluntariamente hizo esto, bajó. Bajó y bajó y bajó. Esto es lo que hizo Jesús voluntariamente, ¿vale? Dejar voluntariamente su posición, sus privilegios, con el fin, y esta es la definición que entiendo que es bíblica, con el objetivo de bendecirnos, de salvarnos. Entonces, que yo me humille voluntariamente, que yo renuncie a ciertos privilegios, a derechos de los que se supone que puedo hacer uso, que yo haga esto voluntariamente con el objetivo de beneficiar a alguien más. Eso es humildad. Eso es lo que hizo Jesús, ¿vale? Teniendo todo el derecho del mundo, Él escogió voluntariamente bajar para bendecirnos a nosotros. Mira, me recuerda esto también lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo del 24 al 26. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Y es también la actitud que tuvo Moisés con respecto a su posición. Hebreos capítulo 11, versículo del 24 al 26, Nueva Traducción Viviente dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Tenía todo el derecho? Sí. Pues se lo había ganado por la adopción, porque lo cogió ahí en el río la hija de Faraón y desde ese momento lo adoptó como su hijo. Pero con todos esos beneficios que tenía, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Él pensó, mira, es mejor que yo renuncie a estos derechos, a estos beneficios que yo tengo por ser hijo de la hija de Faraón por la causa de Cristo. Y al fin y al cabo, la causa de Cristo, ¿sobre quién repercutía? Sobre todo el pueblo de Israel. O sea, salvar y rescatar a todo este pueblo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y para nosotros imitar a Jesús significa bajar voluntariamente. Todos podemos bajar, ¿de dónde? De nuestro orgullo, de nuestra posición con respecto a alguna situación, de nuestra razón, de nuestro razonamiento, ¿verdad? Porque yo pienso que esto es así, y es así, y es así. Todos podemos hacer esto para preferir en honra a otros, para ganar a otros, para bendecir a otros, para decir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Mira, hay veces, hermanos, que muchas de las discusiones o problemas que a veces ocurre dentro de la iglesia
o dentro de la familia, ¿vale? Iglesia, familia, en el trabajo, en el ámbito laboral. Muchas veces es por intentar mantener la razón en algo que no es tan relevante. O sea, lo que es un principio inamovible, pues es un principio inamovible. Por ejemplo, es que no me vas a cuestionar de si mentir o no mentir, ¿no? Estaba hablando Diana esta mañana. O sea, no, eso es incuestionable. O sea, si has mentido, eso está mal y no me pidas que mientas, ¿vale? Pero hay cosas de cómo hacemos esto. Se puede hacer así, 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 así. Hay 20.000 opciones. Y a veces la discusión es porque no se hace como yo digo. ¿Entiendes? O sea, ese es el... se hagan como yo pienso. Puedo y debo, ¿entiendes? Y cada uno de nosotros, pero ¿sabes una cosa? No es que nadie va a venir a retorcerte el brazo para que se haga como dice el otro, sino que lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que yo, voluntariamente, incluso aunque supongamos, yo tengo una responsabilidad en la iglesia, ¿no? Bueno, como yo soy el pastor, pues aquí se puede hacer las cosas como yo diga. Pero que yo sea el pastor no significa que no tengo que seguir las pisadas de Jesús. Y aún habrá cosas que aunque yo piense que es mejor hacerlas así, pues en algún momento tenga que decir, me bajo. ¿Me entiendes? Me bajo. ¿Por qué? Por mantener la unidad, por mantener la buena relación, por honrar, por preferir en honra a los demás, por darle importancia a la opinión que otros tienen. Claro, siempre y cuando no sean cosas que afectan, ¿verdad?, al buen funcionamiento de la iglesia o que afectan a los principios de Dios, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros podemos y debemos hacer esto. Ahora, la pregunta en esta mañana, ¿vale?, como el centro de esta predicación, es ¿qué peldaño tienes que bajar hoy? ¿Qué peldaño tengo que bajar yo hoy? ¿De dónde me tengo que bajar? ¿Vale? ¿De qué razonamiento? ¿De qué actitud? ¿De qué derecho? Porque verás, el derecho de Cristo, que es hijo de Dios, ¿verdad? Y todo es legítimo, pero que voluntariamente se baja. Quizá pueden ser hasta situaciones que tú dices, pero es que yo tengo derecho, es que yo me he ganado el derecho de... Pero, ¿de qué cosa Dios te está pidiendo de, mira, pégate una bajadita, ¿verdad? Voluntaria, para parecerte más a mí y para ser de bendición a otras personas. Otras referencias acerca del principio de humildad que encontramos en la palabra. Pues te voy a leer algunos versículos. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Esto es un principio, querido. Y mira, ¿sabes qué me trae a mí esta palabra? Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. A mí me trae tranquilidad, me trae descanso. Porque cuando uno tiene conflictos con su identidad, intentar quedar por encima del otro, incluso hasta cuando sabes que lo que el otro está diciendo no es verdad, es mentira, no está bien, y esa agonía que hay en el corazón de, no, es que eso no puede, es una injusticia, ¿verdad? Mira, a mí me trae descanso decir, mira, Señor, yo en esta situación me humillo y tú vas a ser el que vas a obrar, ¿vale? Si tú me tienes que levantar, yo no tengo que demostrar nada a nadie, ¿vale? Entonces, eso a mí me trae descanso. Primera de Pedro 5:6 dice algo similar. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces no usar este principio, pues yo me voy a humillar para que Dios me levante. No, espérate. No, como recompensa automática. Vale, entonces estoy discutiendo con mi mujer, pues ahora me humillo para que Dios me levante y Dios te humilla a ti. No. En algún momento Dios te va a poner donde tú tienes que estar. Pero no intentes hacerlo en tus fuerzas, ¿verdad? Jesús habló a sus discípulos de la necesidad de bajar si querían subir. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Y te digo una cosa, ¿sabes qué? Si tú tienes la actitud de Cristo, si yo tengo la actitud de Cristo, no vas a estar preocupado por subir a ningún lado, ¿vale?
tú no vas a estar preocupado por subir a ningún lado. ¿Que Dios te va a levantar? Pues Él te va a levantar. Y casi siempre la sensación va a ser, uy, Señor, pero si yo no soy capaz, pero si yo no puedo. Y ahí, ¡pum!, ¿no? Y es Dios impulsándote, Dios levantándote. Pero tú sintiéndote como que, Señor, pero si yo no soy digno, o si yo no me siento capaz, y el Señor ahí pegándote empujoncitos para arriba, ¿me entiendes? Eso va a ser casi siempre así. Dice en Marcos 9:35, entonces él, el Señor, está hablando de Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el último, y el servidor de todos. O sea, el mayor tiene que ser el servidor de todos, ¿vale? Por eso, a veces, ¿no? Dentro de lo que es el tema de los roles de autoridad y todo eso, cuando mira, hoy en día, pues tú puedes ver lo que pasa en todo el mundo, ¿no? En muchos lugares y en muchas situaciones se transgiversa lo que es una persona en autoridad, ¿verdad? Porque, la persona en autoridad, a esta hay que servirle. Pero espérate, que lo que Jesús nos enseña es todo lo contrario, que el mayor es el servidor de todos, ¿entiendes? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy presente para no desviarnos de lo que realmente Jesús nos ha enseñado. Salomón, en Proverbios 29:23, también dijo, te lo leo en Nueva Traducción Viviente, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. O sea, el orgullo va a terminar en que al final te vas a sentir humillado en algún momento. Pero la humildad va a traer honra a tu vida. Y claro, hablamos de humildad y hablamos de todo esto y pueden surgir estos pensamientos. Entonces, ser humilde significa no tener voz, no tener opinión, hacer lo que dicen los demás solamente. Mira, lo que Pablo está diciendo a los filipenses en el versículo 3 y 4, que hemos leído de Filipenses al principio, no es que no tener voz, no tener opinión, estar siempre callado y que se haga solo lo que dicen los demás. No estamos hablando de eso. Pero lo que está diciendo más bien es no actuar movidos por rivalidad, egoísmo, orgullo, ni buscando nuestros propios intereses sin tener en cuenta los intereses de los demás, porque Jesús no actuó así, ¿vale? De eso está hablando. No que tú no puedes dar tu opinión, claro, tú puedes dar tu opinión igual que yo, ¿entiendes? Pero que el intentar que se hagan las cosas de una manera no sea motivado por rivalidad, por orgullo, no por quedar por encima de los demás, no. Siempre considera, bueno, porque a veces inconscientemente, no, yo veo que así es mejor porque, claro, a mí me beneficia más. A los demás también, ¿verdad? Entonces, preocupándome siempre también por los intereses de los demás. Quizás otros digan, no es tan fácil ser humildes o practicar la humildad porque tú no sabes cuántas veces me han humillado a mí. Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Que hemos tenido malas experiencias donde personas en autoridad de cualquier índole, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, un policía, lo que sea, ¿vale? Cualquier concepto de autoridad nos han humillado. O en casa, papá y mamá, ¿verdad? Y entonces ahí se vuelve más difícil el concepto de humildad. No es como una piedra de tropiezo, porque es más difícil bajar cuando me han herido y cuando otros me han humillado, cuando han abusado de mí, cuando han dañado mi dignidad. Porque cuando esto ha pasado en nuestras vidas, lo que ocurre es que nosotros estamos en modo defensivo. Estamos en modo defensivo porque hay dolor, porque estamos intentando cubrir nuestra vergüenza con actitudes de orgullo. Y si hemos pasado por algo así, seguramente pues estemos teniendo o hayamos tenido muchos problemas en las relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque lo que se siente es desconfianza. Desconfianza de que es que este al final me va a pisotear, que este al final va a hacerme daño, igual que la experiencia que tuve, ¿vale? Y esto pues es un tema que cuando ocurre esto, yo necesito ir a Dios. O sea, si yo siento que en mi vida hay un resorte, hay un muelle, que cada vez que alguien me va a decir algo, yo interpreto que me lo estás diciendo para machacarme, me lo estás diciendo para humillarme, me lo estás diciendo, yo necesito ir a Dios,
¿vale? Y Salmo 51, versículo 17, pues aquí está diciendo el salmista, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el caso de David, él tenía el corazón roto porque había pecado tomando a Betsabé, a una mujer que no era la suya, ¿sabes? Pero me hace pensar que cuando mi corazón roto no puede confiar en otras personas porque tengo miedo, tengo temor a que me van a seguir haciendo daño, yo sí tengo la oportunidad de ir a Dios sin temor, porque Dios no rechaza el corazón roto, ¿vale? Si yo siento que me han herido muchas veces, a quien puedo ir y confiar en que no me va a humillar es a Dios. Porque si yo vengo a él humillado, roto, quebrantado, Él no me va a rechazar ni me va a despreciar, ¿vale? Tenemos el temor de mostrar nuestra vulnerabilidad a otras personas. ¿Por qué? Porque como personas somos imperfectas y a veces no hemos tenido las mejores experiencias. Pero yo te animo a que si esta es tu situación, poder ir a Dios. Si esto está siendo una piedra de tropiezo en nuestras vidas, recordar esto, Dios no rechaza un corazón roto y humillado. O sea, porque roto y orgulloso también hay, ¿verdad? Estar roto, estar herido, pero mantenernos en una posición de orgullo, de no sé qué. Mira, la verdad que la mayoría de las ocasiones cuando hay una persona, no, lo que hay dentro es dolor, ¿me entiendes? Y es la manera de defender de pie. Y cuando yo vengo a Dios, Él va a vendar mi corazón y esto me va a ayudar en mis relaciones. Pero te animo a esto en esta mañana. Mira, ¿sabes qué? La humildad, esto no es que un día llego a ser humilde y ya es como algo que gané, ¿verdad? Gané la humildad y ya pasamos a otro nivel. Eso es una escuela de vida, o sea, de aquí hasta que nos vayamos con el Señor, ¿verdad? La humildad, un trato continuo de humildad, un moldear continuamente nuestro carácter. Y el enfoque es, Señor, yo quiero parecerme a ti. Señor, que esta sea mi meta más alta, parecerme a ti, parecerme a ti. En cada decisión que yo tomo, en cada relación, en cada situación de la vida cotidiana, Señor, esta decisión que yo voy a tomar, esta actitud que estoy tomando, ¿me ayuda a parecerme más a ti? Que esa sea mi meta más alta. Y por eso, este mensaje, para yo llegar a esa cima, a esa meta alta, lo que me va a tocar es bajar. Bajar y seguir bajando, ¿vale? Da igual los años que tengas, da igual el tiempo que lleves en el Señor, pero nos va a tocar bajar, ¿vale? Y decir, Señor, voluntariamente, mira, aunque quizás sé que tengo derecho, aunque quizás pienso que tengo razón, pero voluntariamente voy a bajar por beneficiar a otros. Ojo, sin poner en juego los principios de Dios, ¿vale? No es que vamos a estar vulnerando principios por satisfacer o beneficiar a otros, ¿vale? Pero sí, en cosas así de la vida cotidiana. Señor, mira, yo quizá mi comodidad es esta, mi derecho es este, pero yo voy a sacrificar por bendecir a otros, por entregar mi vida por otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos delante de ti. Entendemos por tu palabra, Señor, que tú eres manso y humilde de corazón, Señor, y que todos aquellos, Señor, que hemos decidido seguirte, Señor, estas son las pisadas por donde debemos caminar, Señor, aprendiendo esto de ti, Señor. Oh, Señor, reconocemos que no podemos. Nuestra naturaleza pecaminosa es orgullosa, independiente, Señor. Dios mío, egoísta. Y es que te necesitamos, Jesús. Necesitamos tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tomar esta decisión continuamente, Señor, de bajar. Señor, gracias que no nos pides algo que no hayas hecho tú primero, Señor, en condición de hombre, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Y muéstranos en esta mañana, Señor,
aquel punto donde hoy tenemos que bajar un peldaño, Señor. Muéstranos aquella situación, aquella relación, aquellas circunstancias donde necesitamos humillarnos, Señor, para ser más como tú. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios mío, y gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, por tu amor de Jesús, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que hoy no pueden estar aquí, Señor. Los cubrimos, Señor. Pedimos que tú estés ahí con ellos, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, y que podamos sentir que estamos unidos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a aplicar la humildad en las relaciones los unos con los otros, no buscando lo nuestro propio, Señor, sino mirando también por lo que beneficia a los demás, Señor, prefiriéndonos en honra los unos a los otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.